Bueno, muy bien. Entonces, hoy en el seminario tenemos la presentación de José Carlos Collado, o Collado González, ¿no? De la Universidad de Jaén, ¿verdad? En un trabajo conjunto con María José Alonso Pérez, con Alex Alcalá y con Sandra Zapata. Lo que va a presentar José Carlos es un trabajo que se llama Second Homes, A Literature Review from an Economic Perspective. Él va a presentar las PPTs, están en inglés, pero vas a presentar en... Está en castellano, para Ah, que están en vaya. castellano. Bueno, está. Y, y no sé, ¿te pones aquí? José Carlos, entonces. ¿Te como Sí, aquí? sí, y voy pasando. Aquí lo pasas con este, creo, a ver. Antes de comenzar, puedo hacer una pregunta. Sí. Todo lo que usted va a dar al profesor, eso no tenemos que generar informe, como dijo. A eso, eso. Ah, sí, una cosa que les dije a los muchachos, ¿no, Verónica? Que les vamos a pedir, le damos plazo hasta mañana, ¿no? Para que hagan un pequeño informe, ¿verdad? Sobre la presentación, de qué se trataba, cuáles son los resultados más relevantes y, bueno, las reflexiones que quieran poner sobre ustedes y comentar un poco las preguntas y comentarios que se hicieron sobre el trabajo. ¿Ok? Así que lo que José Carlos nos va a presentar hoy entonces es una revisión literaria de esta idea de las segundas residencias desde una perspectiva económica. ¿Sí? Este, este tipo de trabajo, por ejemplo, son del tipo de trabajo de los que pueden pensar ustedes también para su tesis, digamos, ¿no? O sea, una tesis puede ser un trabajo de este tipo de revisión literaria. ¿Sí? De un tema en particular, ¿no? Carlos. Muchas gracias. Eh, bueno, buenos días. Mi nombre, como ya ha dicho Gabriel, es José Carlos Collado. Vengo de la Universidad de Jaén, en España. Y el trabajo, bueno, en primer lugar quería agradecer a los miembros de la Universidad de la República la posibilidad de poder impartir este seminario hoy aquí, especial obviamente a Gabriel, a Sandra como persona, digamos, al cargo de la maestría que precisamente iniciáis hoy, a Vero por organizar un poco toda la logística y en general toda la Universidad de la República que me brinda esta oportunidad. Como decía, mi nombre es José Carlos Collado, vengo de la Universidad de Jaén y el trabajo que vengo a presentarles es una revisión de literatura sobre segunda residencia o turismo de segunda residencia, pero enfocada en una perspectiva económica. Es decir, una revisión de literatura, sobre todo para vosotros que iniciáis la maestría, no deja de ser, no es un trabajo en el que a partir de unos datos, por ejemplo, montemos un modelo econométrico y lleguemos a unas conclusiones, sino de lo que se trata es de ver sobre un tema concreto qué se ha hecho hasta ahora y ver qué conclusiones se han alcanzado. ¿Vale? La particularidad de este trabajo, sobre todo, es que lo hacemos desde un punto de vista económico, es decir, hay bastante escritos sobre segunda residencia o sobre turismo de segunda residencia, pero probablemente no hay tanto, como ahora veremos, que analicen el turismo de segunda residencia desde un punto de vista económico. ¿Vale? Empezamos un poco con una pequeña introducción, es decir, es obvio que la segunda residencia, perdón, que el turismo en general es uno de los sectores más relevantes, más importantes a nivel mundial, ¿vale? En destinos como España, por ejemplo, de donde yo vengo, Italia, incluso Uruguay, ¿vale? Pero claro, nosotros nos centramos un poco en un análisis desde el punto de vista económico. Y como principales impactos desde el punto de vista económico, pues tenemos el impacto que el turismo eh, tiene en el crecimiento económico, en el desarrollo de las comunidades, en el gasto turístico, como hemos estado hablando antes con Gabriel, en el valor de la producción, en la creación de empleo y en el medio ambiente, que si bien podríamos no considerarlo como un impacto puramente económico, sí que está muy relacionado, como iremos viendo a continuación. ¿Vale? No obstante, esos impactos, cuando nos ponemos a analizarlos,
necesitamos de alguna manera clasificarlo de alguna manera. Es decir, si vamos a centrarnos, por ejemplo, en el impacto sobre el gasto turístico, lo que hablábamos antes. ¿Qué gasto tienen los turistas cuando llegan a un destino? Pero claro, ahí tendremos que clasificar los tipos de turistas, ¿vale? Por ejemplo, podemos clasificarlos por turistas nacionales o internacionales. Gastan más los turistas nacionales, gastan más los turistas internacionales, o podemos clasificarlos por la motivación del viaje. ¿Por qué? Porque seguramente el gasto que realicen será distinto si el turismo es un turismo de trabajo, un turismo gastronómico, un turismo de tipo de naturaleza, un turismo de salud. Entonces, tendremos que ver en cada situación qué tipo de gasto tienen, quién gasta más, quién gasta menos, ¿vale? Entonces, tendemos siempre, cuando hablamos de impacto económico, a clasificar los turistas de alguna manera. En este caso, a nosotros nos importa el tipo de alojamiento que utilizan los turistas. Es decir, podemos llegar a pensar que el gasto, por ejemplo, seguimos con el gasto, ¿vale? Que el gasto, por ejemplo, que realizan los turistas que se alojan en un hotel puede ser distinto a un turista que se aloja en su propia residencia, en una segunda residencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor el turista que va a un hotel tiene tendencia a comer más fuera, mientras que el turista a lo mejor que se aloja en una segunda residencia, puede tener mayor tendencia a consumir más en un supermercado, ¿verdad? Por lo tanto, distintos tipos de turistas generarán distintos tipos de impacto, ¿vale? Nosotros en particular, en este trabajo y en la línea un poco que yo sigo en mi tesis doctoral, clasificamos o nos centramos en clasificar los turistas en función del tipo de alojamiento que utilizan, ¿vale? Pues bien, vamos a estudiar un poco o vamos a hablar un poco sobre el concepto de turista de segunda residencia o de segunda residencia y la relevancia que tiene, ¿vale? Vemos cómo, de primera, el turismo de segunda residencia empieza a analizarse allá por los años 70, ¿vale? Normalmente centrado en... normalmente surge, o se suele decir que comienza con las investigaciones de COPOC, ¿vale? Centradas normalmente en países nórdicos, y es lo que se plantean si las segundas residencias son una bendición o una maldición. ¿A qué se refieren normalmente? Se suelen referir a que el turismo de segunda residencia al final implica probablemente un cambio en los usos de la tierra, un cambio en el tipo de negocio que a lo mejor se asienta en una determinada comunidad, y eso puede tener aristas, digamos, positivas y aristas negativas, ¿vale? Una segunda evolución, allá a principios del siglo XXI, centra más sus investigaciones en los beneficios que el turismo de segunda residencia podrían tener para comunidades rurales, entendiendo esto fundamentalmente como economías rurales o comunidades que son rurales y que probablemente a nivel desarrollo están quedando un poquito atrás. Y ven en el turismo de segunda residencia una posibilidad de regenerar la actividad en esa zona. Era un poco lo que hablábamos antes con Gabriel en relación al turismo regenerativo, ¿vale? El poder volver a desarrollar según qué zona a partir del turismo, y en este caso a partir del turismo de segunda residencia, ¿vale? Una posterior evolución y en la actualidad se centra en los impactos de la población invisible, como lo califican Mac y Marjavara. Aquí me vaya a disculpar la pronunciación porque es verdad que yo el noruego todavía no lo controlo demasiado. Y al final hablan de una población invisible. ¿Por qué? Porque podemos calificar a los turistas de segunda residencia como una población que está pero que no está. Está en ocasiones, pero en muchas otras ocasiones no está. El ejemplo claro, por ejemplo, lo tenéis vosotros aquí en Punta del Este. Si uno durante estos días pasea por la noche por Punta del Este, ve que la mayoría de los edificios tiene luces encendidas, pero tiene 2, 3. La mayoría están apagadas. ¿Por qué? Porque son población que tiene aquí una vivienda, pero que no está. A eso se refiere el concepto de población invisible. Pero esa población invisible tiene un impacto en muchas vertientes, no solo en lo económico, sino también en la construcción o en el mantenimiento de esas construcciones, en
cómo se desarrolla el urbanismo de una ciudad. Por ejemplo, aquí mismo lo tenéis el ejemplo es muy claro. No tiene nada que ver el urbanismo que tenía Punta del Este inicialmente con el que tiene ahora en la zona de Playa Mansa, por ejemplo. No tiene nada que ver, ¿vale? En los factores socioculturales, es decir, la cultura de la propia zona, en el medio ambiente y en otros. Por lo tanto, cuando hablamos de turismo de segunda residencia, probablemente, o los estudios más actuales, intentan llevar a cabo un análisis de tipo más integral. Es decir, tenemos muchas vertientes a las que afecta y que probablemente el análisis adecuado deba ser un análisis que venga combinado. Y ahí cobra especial relevancia para muchos autores, y yo creo que estoy de acuerdo con ellos, el tema de la sostenibilidad. Pero no la sostenibilidad únicamente entendida como medioambiental, que normalmente siempre tendemos a tener esa visión, sino a un desarrollo sostenible de una zona en concreto. Es decir, en todo lo que es medioambiental, en todo lo que es económico, en todo lo que es el propio destino, ¿vale? Por eso hay hay varios autores, y a mí aquí me gusta combinar varias definiciones que dicen que el turismo de segunda residencia puede ser una vía para ese desarrollo sostenible. ¿Ya? Sostenible yo lo entiendo de una manera integral, pero sí es cierto que también una dimensión que está prácticamente descuidada dentro de la sostenibilidad es la parte económica. Pero claro, no podemos tener un desarrollo sostenible si la parte económica no es sostenible también. Con lo cual, esa sostenibilidad debe ir de la mano en todos los ámbitos. Por eso consideramos, o yo por ejemplo, mi tesis doctoral considero que el estudio de la segunda residencia desde un punto de vista económico es relevante, ¿vale? Pero también veíamos, como decíamos, que o hay autores que ya ponen de manifiesto que la parte económica es la menos estudiada de la sostenibilidad o incluso del turismo, como decía antes Gabriel, los economistas hemos llegado tarde. Probablemente es así. Por eso también se aprecia una escasez de literatura al respecto de esta temática, ¿vale? Pero fijaros que llevo 5 minutos, no sé lo que llevo hablando, pero todavía probablemente no tenemos claro cuál es el concepto de segunda residencia. Todos probablemente tenemos una cierta idea, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, seguramente pensaremos que hay gente que tiene un apartamentito en una zona de playa, que viene días que normalmente son los que son más días de los que normalmente una persona viaja a cualquier destino, que tiene una experiencia un poquito más relajada, que es una experiencia un poquito más personalizada, ¿vale? Pero yo hasta ahora, si me estuviera escuchando, diría, me gusta la presentación que me está haciendo José Carlos, no me gusta, pero el discurso me está quedando un poco desordenado, deslavazado. ¿Por qué? Porque la propia definición del turismo de segunda residencia también es un poco así. Cuando hablamos de segunda residencia, si os fijáis ahí en el centro de la presentación, en medio, pongo varios conceptos. ¿Vale? Turismo de segunda residencia, turismo residencial, vivienda de vacaciones, son términos que se utilizan para hablar de este concepto y que no siempre es el mismo. Con lo cual ya partimos de un concepto que probablemente no está bien definido, que ni siquiera tiene un único término para referirse a él. ¿Vale? Por eso, de alguna manera, el inicio de mi intervención es un poco desordenado, porque quiero hacer referencia y quiero hacer especialmente hincapié en que puede ser un término que todavía no está bien definido. ¿Y en qué notamos que no está bien definido? Probablemente en que utilizamos varios términos para referirnos a él, pero es que, por ejemplo, Gabriel se me ha adelantado durante su clase y la propia OMT no define el turismo de segunda residencia. Tiene una definición de turismo y tiene una definición de vivienda de vacaciones. Pero no hay una definición como tal de turismo de segunda residencia. Incluso hay varios autores que ponen en cuestión que sea un tipo de turismo. ¿Vale? Hay autores que te dicen que está al límite de lo que es el turismo. Hay otros autores que lo califican como turistas permanentes. Y hay otros autores que dicen que el turismo de segunda residencia o turismo residencial tiene un carácter contradictorio. Y es cierto. Pues, ¿cómo podemos hablar de turismo y de residencia? Parece que en principio podrían ser conceptos que son antagónicos. Es decir, no puedo residir y puedo ser turista de alguna manera. O sí. No obstante, sí es cierto que muchos autores
define lo que es el turismo de segunda residencia. Y yo estoy claramente a favor de que el turismo de segunda residencia es un tipo de turismo. Muy particular, pero es un tipo de turismo. Pero es cierto que luego, igual que no teníamos un término único, tampoco tenemos una definición única. ¿Vale? Por ejemplo, y aquí traigo varios ejemplos. El turismo residencial, por ejemplo, hace referencia a un tipo específico de turista, que es aquel que elige un alojamiento no hotelero. Es decir, todo aquel que no se aloja en un hotel. ¿Podría ser un turismo de segunda residencia? Podría. Torres Bernier, por ejemplo, distingue lo que es el turismo de segunda residencia del turismo residencial en función de lo que dure la estancia. Cuando es menos de 6 meses, habla de turismo de segunda residencia, pero cuando es de más de 6 meses, habla de turismo residencial. ¿Vale? Otro autor lo define como viviendas secundarias visitadas por miembros de la familia con fines recreativos. Otro incluye dentro del turismo de segunda residencia el que se realiza en viviendas de familiares y amigos. ¿Vale? Y incluso hay una corriente nueva que no se centra tanto en el tipo de alojamiento, sino en los hábitos que tiene el turista. Todo aquel que tiene hábitos similares a los que podríamos considerar que realiza un turista de segunda residencia. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy sencillo. Todo aquel que a lo mejor alquila una casa y tiende a comer más en casa, no salir tanto en un restaurante, es decir, todo aquello que se aleja a lo mejor de lo que es un turista tradicional de tipo hotelero. ¿Vale? No se centra tanto en dónde te alojas, sino en el tipo, ¿vale?, de hábitos que utilizas. ¿Vale? Con lo cual, cuando yo os pongo aquí turismo de segunda residencia, ¿es un concepto bien definido? Probablemente no. Es muy amplio. Una cosa, no, José Carlos. Me pongo acá por la duda, porque no sé si me escucho. No, estaba pensando, por ejemplo, que en algunos países incluso está regulado, porque, por ejemplo, uno paga distintos impuestos por una segunda residencia, que aquí en Uruguay, por ejemplo, no. O sea, la gente, es difícil saber aquí en Uruguay cuáles son segundas residencias, porque no hay por qué declararlo en ningún lado, ¿no? ¿Me explico? Fíjate, por ejemplo, En España, en España, por ejemplo, todos los españoles tenemos una vivienda habitual. Tú tienes que decir cuál es tu vivienda habitual. Entonces, cuando tú tienes una propiedad que no es tu vivienda habitual, se puede considerar una segunda residencia. De hecho, hay muchos estudios que se analizan a partir de ese trasfondo, que luego puede ser o no puede ser, porque puede estar destinado al alquiler. Es decir, habría que trabajar sobre eso. Y de hecho, ya se lleva tiempo comentando el imponer algún tipo de tasa, el imponer algún tipo de obligación para que esas segundas residencias se tengan que alquilar. Es decir, ya se empieza a mover desde hace años un poco esa segunda residencia o esas viviendas no principales. en algunos países ya lo hay. Uh-huh. En algunos países ya pagas diferentes tasas, si es la segunda, la tercera residencia y la primera. Y sobre todo, por ejemplo, para viviendas habituales, lo que hay es mucho incentivo fiscal también, en función de eso. También para que no sea como una infraestructura ociosa, digamos, ¿no? Por ejemplo. También, claro. Sobre todo en países que tienen problemas de vivienda y sobre todo de precios de vivienda muy importantes, como pasa, por ejemplo, en grandes ciudades en España. Habla en Montevideo de que una política se quiere seguir ahora con este periodo de gobierno, que es no gente sin casa ni casa sin gente. Entonces, justamente para hacer uso de eso, de la planta principal, digamos, ahí del municipio de sobre todo, que es céntrico y se ha notado como que hay muchas viviendas vacías, qué tipo quizás de la parte impositiva se puede hacer para generar justamente el uso, ¿no? Justo. Sí. La particularidad. Acá fuerte porque sí, escucha los demás. Nosotros en Punta del Este tenemos la particularidad de esto, el tema del verano. Se da mucho también el tema del alquiler invernal y anual. Entonces, cuando yo al principio me inscribí, estaba hablando del tema de las segundas residencias, lo miré por otro lado completamente distinto por ahí a la visión que estás dando tú ahora. Yo, por ejemplo, estoy en el rubro inmobiliario y tengo un montón de clientes extranjeros, rusos, australianos, qué sé yo, que vienen solamente por invierno. Tienen a sus hijos matriculados en los colegios, están de marzo a diciembre y en verano se van a otro lugar que es más barato alquilar. Se van a Brasil, se van a cualquier lado. Entonces esa cuestión como de, ¿son turistas o son residentes? Porque están 9, 10 meses, pero no están todo el año. Entonces, como que te queda abierto justamente ese concepto de la
Justo, es que por eso, y de hecho ahora lo veremos, hay un trabajo creo que es de Perles Rivers, que es de la Universidad de Oviedo, si no me equivoco, De Alicante. de, De Alicante. de Alicante, que además tiene varios trabajos sobre el tema que son bastante buenos todos, que habla un poco de eso, de la necesidad de ir poniendo coto o de unificar definición y terminología para que precisamente podamos hablar de impactos concretos. Es decir, porque si no es verdad que siempre queda abierto y siempre es muy interpretable si este trabajo puedo compararlo con aquel, o si puedo tomar conclusiones cerradas y concretas sobre algo, que en la investigación obviamente ya sabemos que es muy difícil, pero aboga un poco por eso, ¿vale? De hecho, la siguiente parte de la presentación es, ya no es que cómo lo definimos, sino que cómo lo medimos, ¿vale? Aquí hay mucha controversia también, es decir, por ejemplo, si nos vamos a estudios de tipo nórdico, que son normalmente los originarios, ellos normalmente se centran en segundas propiedades, en propiedades, ¿vale? Hay gente que incluye los apartamentos de alquiler, ¿vale? Ahora, por ejemplo, está muy de moda todo el tipo de Airbnb. ¿Podemos considerar ese tipo de alquiler como dentro de lo que es el turismo de segunda residencia? Habría que verlo, porque hay mucho de esa economía colaborativa, de esas plataformas que lo hacen como un destino, digamos, como hotelero prácticamente, porque tú vas, duermes 2 noches y te vas y no haces, digamos, nada relacionado con lo que a lo mejor tenemos en mente, que es turismo de segunda residencia, pero hay gente a lo mejor, como puede ser aquí, que alquila para 2 semanas. Entonces sí que tiene cierta tendencia. Entonces, ¿cómo medimos el turismo de segunda residencia? Pues la verdad que es complicado, ¿vale? Otra gente incluye las visitas que tú haces a familiares y amigos, ¿vale? Por ejemplo, en España es muy típico pasar el verano en el pueblo. Pues eso lo incluimos, no lo incluimos. Entonces, precisamente este trabajo de Perle River trata o aboga por intentar unificar y reducir la fragmentación en cuanto a cómo medimos y cómo definimos para que precisamente podamos tener conclusiones más comunes. Pues obviamente, si defino de distinta manera y mido de distinta manera, los impactos y las conclusiones van a ser distintos. ¿Vale? Entonces, por eso decía, y por eso un poco el inicio de mi presentación es un poco desordenado, porque quería precisamente hacer referencia al cierto desorden que existe en cuanto al concepto y a la medición del turismo de segunda residencia. ¿Vale? Y aún así me diréis, ¿vale? ¿Pero cómo se mide? ¿O cómo se define? Pues precisamente ese es el principal objeto de este trabajo. No es definirlo yo, sino que sepamos dónde estamos. ¿Para qué? Para que ahora podamos, como objetivo primero, crear un marco, es decir, ya sabemos lo que hasta ahora, lo que se ha hecho y de qué manera se ha hecho, y ahora detectar dónde tenemos que investigar. Probablemente tendremos que investigar o tendremos que intentar de alguna manera definir ese concepto y ahora ver cómo lo medimos y qué impacto nos van a generar. Entonces, ese es el principal o los dos principales objetivos de este trabajo. Uno, saber dónde estamos y a partir de aquí qué queremos investigar. Yo, de hecho, por ejemplo, este trabajo es mi primer artículo para mi tesis. Es como poner pie en pared, saber dónde estamos y a partir de aquí vamos a empezar a investigar sobre el turismo de segunda residencia de una manera ordenada. ¿Vale? Pero, ¿cómo hemos hecho este trabajo? Pues mira, nosotros nos hemos ido a la base de datos Scopus, ¿vale? Que no deja de ser un compendio de publicaciones que hacen referencia a probablemente todas las temáticas posibles, ¿vale? Y hemos buscado artículos tomando como palabras clave turismo, segunda residencia, turismo residencial, residencia de vacaciones e impacto. Y hemos acotado esa búsqueda a áreas que son relacionadas con la economía, la econometría y las finanzas, las ciencias sociales y la gestión y la administración, ¿vale? Fijaros que la primera búsqueda nuestra nos dio un total de 681 artículos. ¿Vale? De esos 681 artículos, cuando nosotros nos vamos leyendo los títulos, los abstracts, que no dejan de ser un pequeño resumen que en todos los artículos incluyen, la búsqueda de artículos relacionados se nos quedan 28. Y a partir de ahí, leyendo eso, somos capaces de conseguir otros 5 que hablan sobre turismo de segunda residencia y
es impacto económico. Y al final nos quedamos con 33 artículos, es decir, estamos hablando menos del 5% de la búsqueda inicial. Esto es poquísimo. Es súper poco. Pocas revisiones de literatura, Gabriel me corregirá si no estoy lo cierto, pocas revisiones de literatura tienen 33 artículos. Normalmente son muchos más. ¿Cuál es el problema de aquí? Que no hay. No hay más. No hay. Seguramente habrá alguno más, pero no hemos sido capaces de identificarlo. ¿Vale? Principal problema es lo que decíamos antes. Fijaros lo que decíamos antes. Los economistas llegamos tarde. Se ha publicado poco. Pues esa escasez de literatura se refleja en esta búsqueda. ¿Vale? A partir de ahí identificamos todos los artículos y cogemos unos datos concretos a analizar de cada uno de ellos, ¿vale? Que son lo que aquí vemos. Analizamos dónde se centra, en qué área, es decir, en qué país, España, Uruguay, países nórdicos, en qué horizonte temporal y en qué horizonte espacial, qué tipo de análisis se utiliza, qué metodología se utiliza, qué tipo de variables se analizan y los impactos que se generan, ¿vale? A partir de aquí, lo que yo quiero ver con vosotros es, de manera resumida, qué impactos se generan, ¿vale? O qué resultados ven. Pues fijaros, el primero de ellos, o que nos llama la atención, es el análisis geográfico, es decir, dónde se centran los artículos que hemos encontrado. Si partimos de un trabajo que hizo Müller en 2014, él centraba o él identificaba las principales regiones que analizan turismo de segunda residencia de manera general en estas 5 que os pongo a la derecha: países nórdicos, América del Norte, China, América Central y Sudáfrica. ¿Vale? Si yo ahora comparamos con qué ámbito geográfico analiza los artículos que hemos tenido, cambia totalmente. Es decir, se nota que la economía es algo que llega después, no está vinculado al análisis clásico de turismo de segunda residencia. Y fijaros que países nórdicos sí que destacan, pero el resto están muy atomizados, salvo en el caso de España, que sí que hay bastante. Pero hay bastante y es bastante reciente. El resto está súper atomizado. De casi todos los países suele haber uno. Quitando Sudáfrica, que tiene 4, pero normalmente son como desarrollos de un mismo trabajo. Con lo cual, podríamos decir también que casi hay uno. Entonces, vemos como no hay vinculación prácticamente entre el análisis de segunda residencia a nivel general y el análisis de segunda residencia a nivel económico. No cuadran. Las zonas relevantes no son las mismas. ¿Por qué? Porque probablemente los intereses son distintos. En zonas nórdicas probablemente nos centramos más en sostenibilidad de tipo medioambiental o sociocultural, mientras que a lo mejor en España en este caso nos importa mucho la parte económica, porque el turismo es cierto que tiene una vertiente económica en España muy importante, ¿vale? Si vemos el análisis temporal, es decir, de cuándo son las publicaciones que se realizan, vemos que son muy jóvenes, ¿vale? Fijaros, con una antigüedad de más de 15 años solo tenemos 3 y vemos cómo es a partir del año 2000 cuando se empieza a generar mayor producción de artículos científicos enfocados al turismo de segunda residencia y a su impacto económico, ¿vale? Sobre la terminología utilizada que antes decíamos, pues vemos como la mayoría hace referencia a second homes o segunda residencia, turismo de segunda residencia. Y en menor medida se utilizan turismo residencial, casa de vacaciones o holiday homes y otros términos, ¿vale? Y en cuanto a cómo lo medimos, vemos como aquí hay mucha influencia de los análisis que se realizan por autores nórdicos, más que centrado en países nórdicos, por autores nórdicos. Y se centran mucho en viviendas en propiedad. Luego se le añade, que tenemos 12 artículos a los que se le añaden otros 8, que incluyen además el turismo que se realiza en viviendas de amigos, en intercambio de viviendas, y otros que se centran en viviendas no principales, lo que justo hablábamos antes con Gabriel. Y luego hay otros 10 que normalmente suele hacer referencia a distintas combinaciones y en las que se incluye también el tema de alquiler de vivienda, ¿vale? Y cada vez hay más relacionado con temas de plataformas colaborativas como Airbnb, ¿vale? En cuanto a los impactos generados, normalmente vemos que hay 3, 4 áreas en las que la mayoría de trabajos se centran. En algunos trabajos hay varios, se tocan varios, ¿vale? En otros es un único impacto que normalmente se centran en gasto, empleo y crecimiento económico, ¿vale? Luego hay un cuarto que nosotros incluimos también, que es el impacto en el precio de la vivienda,
que ese es relativamente nuevo, pero del que cada vez se estudia más. Pero aquí también depende mucho de lo que estábamos hablando. Consideramos, por ejemplo, Airbnb como segunda residencia. Va a depender mucho de eso, ¿vale? Os voy a resumir, porque es verdad que aquí los impactos de cada uno son muy distintos y son súper heterogéneos, ¿vale? Pero vamos a intentar resumir lo más grueso, ¿vale? Si hablamos de gastos, vemos cómo hasta 6 trabajos consideran que el gasto realizado por el turista de segunda residencia es inferior al turismo tradicional. Es decir, el turista tradicional, el turista de hotel, gasta más que el turista de segunda residencia. Por ejemplo, no obstante, luego cada trabajo tiene su pequeño truco, porque cada uno analiza una cosa. Luego, por ejemplo, hay otro trabajo que dice que no existen diferencias relevantes. Me trae 6 que dice que sí, hay uno que dice que no. Y hay otro que dice que, efectivamente, el gasto diario es inferior en turismo de segunda residencia, pero como la estancia es más prolongada, en el gasto total es superior. ¿Vale? Es decir, ya estamos viendo que en muy pocos trabajos el análisis es parecido, pero es distinto. ¿Vale? Lo que da conclusiones muy distintas. Por eso necesitamos de alguna manera unificar y tener un análisis, un estudio mucho más estandarizado, quizás. Lo que pasa es que es complicado porque al final cada uno analiza también lo que le interesa en un momento concreto, ¿vale? Y hay otra serie de impactos en este mismo sentido. Por ejemplo, en segunda residencia, el gasto por alimentación suele ser mayor que en turismo tradicional, pero en turismo tradicional el gasto por restauración, excursiones, ocio es mayor, ¿vale? Dependiendo tiene cierto sentido, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que es verdad que cuando... Aquí os pongo un ejemplo de 3 trabajos distintos, ¿vale? Que analizan gastos. Y entonces se ve que al final es que es muy complicado que las conclusiones sean similares. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, cada uno analiza un espectro temporal distinto. Cada uno analiza un área distinta. Y cada uno utiliza técnicas estadísticas o econométricas totalmente distintas. Con lo cual, lo más normal es que las conclusiones sean distintas. ¿Vale? Si nos vamos al empleo, por la parte general, ¿vale? Se observa cómo el turismo de segunda residencia tiene un efecto positivo en la creación de empleo, pero probablemente aporta menos o igual que el turismo tradicional. ¿Vale? Hay otro trabajo que dice que el turismo de segunda residencia aporta el empleo, pero que tiene un peor comportamiento en términos de destrucción en época de crisis. Y otros 2 trabajos de los que hemos seleccionado que hablan sobre la calidad del empleo generado y la retribución, ¿vale? Con conclusiones muy distintas. Volvemos a lo mismo. Si nos fijamos, esta mezcla o esta comparativa de 3 trabajos analizan cosas muy distintas, con lo cual llegar a conclusiones similares es muy complicado, ¿vale? Si nos vamos a temas de crecimiento económico, que digamos tenemos un poquito, algunos trabajos menos, 2 de ellos se centran en cuantificar el impacto en regiones. Otros 3 dicen que el impacto es similar en turismo de segunda residencia o en turismo tradicional. Pero luego hay otros 2 que no dicen que no. Perdón, hay otros 2 que dicen que no, que el impacto de segunda residencia es inferior. Con lo cual, volvemos a lo mismo. Cuando comparamos y vemos trabajos, no podemos sacar conclusiones definitivas. ¿Por qué? Porque cada uno analiza un ámbito espacial, temporal, utiliza unas técnicas distintas y utiliza unos pasos distintos, unos datos distintos y encima define el turismo de segunda residencia de manera distinta y lo miden de manera distinta. Con lo cual es muy complicado sacar conclusiones definitivas. En cuanto a otros impactos, aquí normalmente lo que es relevante es el tema de el impacto en el precio de la vivienda. Casi todos los que analizan estiman que el turismo de segunda residencia, sobre todo influenciado por Airbnb y estas plataformas colaborativas, incrementan tanto el precio de alquiler como el precio de compra o de adquisición de una vivienda, ¿vale? Y luego hay otra serie de estudios que ya se centran en análisis de tipo sociológico o percepciones de los residentes, ¿vale? En resumen, lo que vemos es que una vez que analizamos todo lo que se ha realizado sobre turismo de segunda residencia y su impacto económico, consideramos que es una temática relevante, pero es cierto que viene determinado por una cantidad de definiciones muy distintas, una cantidad de métodos de medir muy distintos, que tenemos muy
poca literatura y que la que existe es muy distinta, es muy heterogénea, ¿vale? Con lo cual, aunque no podemos sacar conclusiones estandarizadas, sí es cierto que existe un campo de actividad súper extenso para trabajar sobre él, ¿vale? Y aquí solo me queda agradeceros vuestra atención y ponerme a vuestra disposición para lo que queráis preguntar, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Eh, Nada, pregunta. ¿Preguntas o comentarios? Yo tengo una. Sí. ¿Cuál es tu Pues al final cuando te paras a analizarlo, siempre tiene un sesgo, o a mí me pasa por lo menos, tiene un sesgo por comparación, que es que cuando empieza a comparar con el turismo tradicional parece que el turismo de segunda residencia siempre pierde, ¿vale? Es decir, parece que aporta menos, parece que los turistas gastan menos. ¿Qué pasa? Es que yo lo que creo es que al final el turismo de segunda residencia puede ser adecuado para determinadas zonas, igual que el turismo tradicional puede ser más adecuado para distintas zonas. Pero lo importante es saber o empezar a ver cuáles son los impactos reales que tiene. Es que dentro de lo que cabe tampoco lo sabemos, tampoco hemos sido capaces de separar tanto un tipo de turismo de otro. Y aparte, tampoco hay que separarlo. Es que a lo mejor en una zona determinada es mejor un turismo de tipo residencial o de segunda residencia que un tipo hotelero. Por el tipo, a lo mejor, por el tipo ambiental que tiene, por el tipo de comunidad. Pueblos pequeñitos, a lo mejor es mejor desarrollarse de esa manera que no poniendo una torre de hotel. ¿Vale? Entonces, creo que puede ser muy interesante para la zona adecuada. Entonces, lo importante que es que sepamos cómo impacta para que probablemente las políticas de tipo gubernamental o locales o de ayuda o de fomento de según qué actividades puedan ir encaminadas a lo que más interese. ¿Vale? Entonces, no lo veo como un concepto es bueno o malo. Creo que puede ser un concepto bueno y atractivo en según qué zona. ¿Vale? Creo que incluso Ignacio, creo que en José Ignacio, que es un lugar que está la gente, según kilómetros de acá, hay mucho más turismo, me parece, no sé, por lo que estaba, de segunda residencia, que turismo. Probablemente. Y ahora habría gente que preguntaría, oye, ¿no sería mejor poner aquí una torre de hotel? Puede que no, porque a lo mejor ese turismo de segunda residencia viene determinado por gente con un poder adquisitivo muy alto que quizás es mejor para allí. O incluso el otro día lo comentaba con Gabriel. ¿Cuánto aportan estas personas que tienen aquí una segunda residencia, que pagan sus impuestos, pero que probablemente no hacen uso de unos servicios públicos que a lo mejor tampoco es necesario dotar todo el año? Claro, y gasto todo el año. Claro. Una segunda residencia gasta todo el año. Y después, no, otra cosa que interviene, que no lo he visto en los trabajos que vos mencionabas, es, sale la palabra en inglés, la loyalty, ¿no? La fidelidad. O sea, porque tener una segunda residencia, de alguna manera, te obliga a volver al destino. Pero además, claro, o sea, vos tenés un turista que es leal al destino. Turista fiel al destino. Porque, digamos, mucho más leal que el otro tipo de turista. Lo comentábamos cuando decíamos que había autores que cuestionaban el turismo de segunda residencia como que no es un tipo de turismo, que algunos lo definen como turistas fieles al destino, es decir, Claro. y no consideran que eso sea, digamos, como un tipo de turismo, ¿vale? Pero totalmente, al final no deja de ser fidelizar al turista de alguna manera. Por eso yo creo que también es difícil de comparar el gasto del turista de segunda residencia con el turista, llamémosle de hoteles, de resort, ¿verdad? Porque la tipología es totalmente distinta y el tipo de gasto es distinto, ¿no? Porque, como decíamos recién, el de segunda residencia gasta siempre, todo el año. Claro. ¿Verdad? Sabemos que vuelve, ¿no? Y a su vez, digamos, es un turista que ha generado una inversión, además, ¿no? Entonces, es una topología diferente. Incluso también en según qué destino se analiza desde un punto de vista de la estacionalidad del turismo, porque
Cuando si tú vives en Montevideo, probablemente un puente o un fin de semana soleado te puedas venir a Punta del Este a pasar Si tu fin de tienes tu semana. segunda Si casa. tienes tu segunda casa, Pero a un hotel quizá no vendría, porque por ejemplo. preferís ir a un hotel en Buenos Aires, no sé, por ejemplo. Por ejemplo, entonces rompe un poco también, o también puede ser una medida para acabar con esa estacionalidad, que a lo mejor un turismo más de tipo hotelero tradicional podría tener en según qué zona. Por eso decíamos que al final muchas veces es mejor, es peor, pues depende también de qué tipo de destino y en qué condiciones. Perdón, no encuentro el botón de pedir la palabra. Digo, Oye. con esto que no queda claro nunca, como decís vos, ¿no? El por qué definir qué es y qué no Pero es. también es verdad que yo creo que viene dado porque los tipos de destinos son muy distintos. Pero hay alguien que quiere hacer una pregunta después del film. Ah, No, porque los tipos de destinos son muy distintos, con lo cual definir de una manera clara lo que a lo mejor aquí se hace alquilando viviendas, que es como me contaba Gabriel, que es, que es tradicional. A lo mejor en otro destino yo me meto en Airbnb, alquilo una vivienda para una semana, pero me lo tomo como un hotel. O sea, no me da por hacerme ni una tortilla allí. Entonces depende un poco del tipo de destino. algo que se produjo, creo que el boom fue en los 90 y hasta el día de hoy en algunos casos se ha dado, es aquello de los tiempos compartidos, ¿no? De comprar en un resort. Por ejemplo. Yo creo que el tiempo compartido lo podemos considerar como una cosa intermedia, ¿no? Por eso, Entre un pero- hotel y una segunda Pero, por residencia, ejemplo, ¿no? Porque en Saltos lo tenemos Resort 5 estrellas, all inclusive, por ejemplo, en Arapey, que está dentro de Arapey, y vos podés comprar una membresía que si vas, por ejemplo, en temporada alta, te rinde 7 noches, pero quizás si vas en temporada baja, puedes estar casi un mes ahí adentro y te lo tomás justamente rompiendo la estacionalidad. Lo que tiene el agua termal es eso, ¿no? Que tiene esa versatilidad de que si no hace tanto frío, puedes hacer uso de todos los servicios. tenés que hablar, tendrías que venir a hablar más acá, pero bueno. Bueno, pero un poco eso, ¿no? Que está ahí como en el limbo de que si es un turismo tradicional, si lo uso poca noche, o si voy fuera de la temporada alta, quizás puede ser. Digo, efectivamente, me parece que esto de los tiempos compartidos ya es un ingrediente adicional en la discusión. Creo que hay gente que Sí, quiere teníamos aquí una pregunta. pregunta desde el Zoom, a ver. Sí, había alguien que tenía aquí una pregunta. Sí, buen día, Benjamín, te escuchamos. Buen día. No, Buenos muchas días. gracias. Muchas gracias. Estoy escuchando atentamente y de todas formas me gustaría incorporar un tema que tiene que ver con la segunda residencia, que son las inversiones que hay detrás del desarrollo turístico que componen las segundas residencias, que no son muchas de ellas unifamiliares. En el caso de que además inciden directamente en el desarrollo del turismo en un país. En el caso nuestro, y Gabriel está ahí, puede certificar, el desarrollo especulativo inmobiliario financiero en el Uruguay en los últimos 15 años es por más de 10.000 millones de dólares. Y no está pensado para desarrollo turístico, está pensado desde el punto de vista de inversión especulativa financiera, fundamentalmente desarrollada con capitales argentinos. Por lo tanto, son decisiones que se toman en otro lugar y que no hacen a las definiciones de desarrollo turístico, porque en general esas construcciones vienen atadas con excepciones permitidas por los departamentos, la alcaldía, los municipios, a las reglas del planeamiento urbano. Por lo tanto, también eso afecta sobre el turismo. Y como modo de uso de turismo, también es cierto que esos implantes de segundas residencias colectivos, como bien se comentaba recién, tienen gasto a lo largo de todo el año, porque la contribución inmobiliaria es distinta a la de esos residentes de segunda residencia que lo que es un turista que viene y paga una habitación por una semana. Y los empleos que están asociados a esa segunda residencia, por lo menos en el caso de Uruguay, eh, vienen con gastos de empleo a lo largo de todo el año. Y ni que hablar el impacto que tiene desde el punto de vista de la construcción. El Uruguay tiene hoy 52, 55.000 empleos vinculados a la construcción.
de los cuales más del 50, un 50% está desarrollado a desarrollos de segunda residencia en el este del país. Entonces, me parece que, como bien señalaba la introducción, hay aspectos de qué es lo que medimos cuando medimos el turismo de segunda residencia, las metodologías que se aplican para poderlo medir, y es difícil hacer estudios comparativos porque, digamos, lo que pasa en digamos, la Costa del Sol o en España es distinto que lo que pasa en el Uruguay. Y lo que pasa en Cancún es distinto que lo que pasa en el Uruguay. O lo que pasa en Viña del Mar es distinto que lo que pasa en el Uruguay. Y así sucesivamente. Entonces, a mí me parece extremadamente interesante el enfoque que se le ha dado a esta introducción, los temas que plantea, las preocupaciones que plantea, pero yo pediría que incluso se incorporara el tema de la inversión inmobiliaria especulativo-financiera como un factor a medir. Fíjense que la cifra que yo mencioné del Uruguay equivalen a 3 papeleras, que son las inversiones más grandes que pasteras de celulosa, las más grandes que se han hecho en el Uruguay en los últimos 15 años. Entonces estamos hablando de un factor que sobre el Producto Bruto Interno tiene un factor muy relevante. Y cierro con una cosa, discúlpenme, que es el tema de que todas estas inversiones también hay que colocarlas bajo la lupa del dinero no bien habido, que hoy son de un impacto tremendo Va a sobre el ser. turismo. Gracias, disculpen, si fui largo. No, sí, yo creo que las reflexiones son tremendamente interesantes y además creo que vienen muy bien hiladas y muy bien relacionadas. No, y te digo, un poco lo que plantea Benjamín también nos muestra la necesidad de tener datos, digo, para poder hacer un análisis. Así, aquí en Punta del Este no tenemos manera de diferenciar cuál es una residencia habitual de una segunda residencia. Entonces, pero los que vivimos acá sabemos que, por ejemplo, las torres de vivienda, por ejemplo, menos de un 20% residen allí, ¿no? No, Normalmente. es obvio, ¿No? pero no es medible probablemente. No, digo, medible es, digo, Pero no hay. porque habría pero no existe una regulación en Uruguay que obligue a declarar si esta es tu residencia habitual o tu segunda residencia. Sería bueno poderlo medirlo, porque aparte creo que la cifra que está diciendo Benjamín, claro, o sea, habría que verificarla, ¿no, Benjamín? Porque, digamos, yo estoy de acuerdo que la inversión es impresionante, ¿verdad? Y quizá del orden de lo de las papeleras, pero no tenemos datos para decir, Lo bueno, tenemos, sí, disculpa, ¿eh? si se busca un poco, se tienen, porque los metros cuadrados habilitados a construir y construidos Sí, bueno, y pero el esos son valor que construcciones se de todo tipo, Benjamín. No comercializan, sabemos cuántas son segundas residencias. no, no, digo que a partir de ese dato genérico, después hay por trámites de diferente tipo, por uso de consumo de electricidad, por ejemplo, se pueden ir detectando, porque las que no tienen Bueno, consumo entre abril y octubre es un tipo de residencia, las que tienen consumo todo el año es otro tipo de residencia. Digo que habría, no estoy diciendo que lo haya, por favor. por eso, sí, yo creo que sería importante, ¿no, Benjamín, empezar a tratar a recoger esos datos, ¿verdad? Sí. Porque es una de las variables que nos va a permitir estudiar mejor este fenómeno, Y yo creo que ese es el ¿verdad? punto más importante que dice el consumo de energía. Creo que puede ser un gran punto para ver cuál es una primera o segunda residencia. Sí, 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 sí. O sea, Probablemente. Muy sí, sí, importante. por Probablemente. supuesto. Es decir, al final no deja de ser tener datos a partir de los cuales analizar. Yo creo que, digamos, en breve vamos a tener un seminario de María José Alonso Pérez, que ellos hicieron un estudio de las torres, ¿verdad? Para tratar de entender, por ejemplo, dentro de las torres, cuánto es el gasto que se genera. Porque eso es otra variable importante, ¿no? Estamos diciendo, el turista de segunda residencia genera gasto todo el año. Pero ¿cuánto es ese gasto? ¿Verdad? Porque para después poder comparar con el otro tipo de turista, habría que entender bien cuánto es. Claro, y por Bueno, ejemplo, digamos, no había datos de eso, lo que se hizo fue buscar datos de las torres, ¿verdad? De un grupo de torres, ni siquiera todas. Sebastián, tú participaste también de eso, ¿no?
Y bueno, me parece que lo que sí, digamos, como problema abierto de las cosas que planteas de tu exposición, quedan estas cosas, ¿verdad? O sea, tenemos muchos problemas abiertos para estudiar de este fenómeno, ¿verdad? Y fíjate, Gabriel, que cuando existen datos, lo complicado es que siempre hay una derivada más. Es decir, nosotros, por ejemplo, que estamos tratando con base de datos de España, hay unas encuestas que son inmensas, que modelizan qué tipo de gasto, es decir, gasto en comida, gasto en restauración, en museos. O sea, te dan un espectro súper amplio. Pero claro, son encuestas que se realizan en destinos. Pero, por ejemplo, este tipo de gastos del que hablamos, de cuánto es el impuesto municipal que la segunda residencia paga. Eso ahí no está cuantificado. Es decir, tú le preguntas al turista, no al propietario necesariamente. Con lo cual, siempre hay una derivada más, siempre hay una manera de profundizar un poquito más. ¿Qué pasa? Unificar toda esa información es complicado. Uno, que esté disponible y luego unificarla y saber dónde acotar. Entonces, un poco la problemática Pero, es eso. Dicho esto, disculpen, es cierto que hay trabajo muy bueno al respecto, pero son análisis, digamos, concretos asociados a una necesidad concreta, ¿vale? Y que un poco es la pero hay tendencia posibilidad de en... cruzar información. Por Sí, ejemplo, en las estadísticas del ministerio otra vez vuelve a estar en la evaluación de los turistas que dicen venir a segunda residencia. O sea, que ya no son sí, sí, turistas, no, perdón, los al que final es eso, vienen a pero segunda residencia. Entonces, ahí hay un punto de referencia. Yo no digo si está bien o está mal. Lo que digo es que hoy hay una referencia por lo cual, por dónde iniciar o tener cruzamiento de datos. sí, a lo que voy es que habiendo información, muchas veces no sabes dónde cortar. Porque siempre hay una derivada más. Siempre hay un comportamiento más que es distinto o que este dato te podría venir bien. Entonces, es un tema que es especialmente, entre comillas, no, he dicho desordenado porque es verdad que no es sencillo de acotar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Correcto. Así hay más que tienen Bueno, ¿Alguien más? Habían pedido la palabra. Denme un perdón. segundo que habían pedido la palabra por el chat. Después yo me noto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, creo que se habla ya un poquito de eso, pero mi preocupación también va con el tema de las primeras residencias, con la especulación inmobiliaria. Vi que en el comentario había como un control, pero he sabido que en países de Sudamérica hay mucho capital invertido en alojamientos y cómo eso genera una especulación. Entonces también creo que datos de allí son importantes manejarlos a la hora del análisis. Ahí, de hecho, una de las partes que se analiza hace referencia justo a eso. Vemos como prácticamente, igual que en otro tipo de impacto sobre el gasto, sobre el crecimiento, sobre el empleo, ahí puede haber resultados que son más contradictorios. En general, eh, todos los estudios que hemos encontrado y que hablan de segunda residencia y de precio de vivienda, precio de alquiler o de precio de la vivienda, todos hacen referencia a que incrementa el precio de alquiler y el precio de compra de una vivienda. Con lo cual, si a eso le añadimos ya no un carácter puramente de negocio, sino algo más especulativo, entiendo que se complica. Es decir, viviendas simplemente que se compran para venderlas dentro de 5 años. Ya no hablo ni siquiera de a lo mejor asociarla a turismo, sino que a un componente puramente especulativo. Y luego lo que se observa es que la rentabilidad de una vivienda puesta en alquiler en Airbnb en capitales Sí, grandes, Barcelona, Madrid, Barcelona, Madrid, es muchísimo más alta que el alquiler que el tradicional. alquiler tradicional. Lo cual incrementa. Y fíjate, hay un estudio incluso que dice que el tener ese tipo de viviendas que están en plataformas colaborativas ya no es que suba el precio de alquiler, sino que sube el precio de la vivienda a comprar. Claro. Bueno, Porque, porque están relacionados. porque al final lo que arrastra es a que más viviendas cambien su uso. O sea, es tremendamente curioso y es tremendamente inmenso con los pocos estudios que hay, la cantidad de análisis que se pueden hacer. Es muy amplio. ¿Más preguntas? Yo sí, tengo una reflexión de aquí de España. Soy Pablo Cárdenas,
Hola a todos. Hola, José Carlos. Hola, Pablo. Dale, Pablo. ¿Qué pasa, Gabriel? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bien, aquí pasando calor. A 43 grados, hora de calor esta semana. Una reflexión que tengo, José Carlos, y quizás podría aprovechar para tu futuro trabajo, es que quizás en la diferenciación, más que turismo es una residencia, podríamos plantear la opción de hablar de turismo de alojamiento de mercado y no mercado. Porque para mí, por ejemplo, es más similar el comportamiento de un turista que va a un apartamento de sus amigos o de sus familiares, que al fin y al cabo no paga por el alojamiento, con lo cual para mí ese comportamiento es mucho más similar a un turista que tiene una residencia en un destino turístico, que lo que hablaba y ahora mismo, una plataforma colaborativa de Airbnb, para mí ya no tiene un comportamiento, un patrón similar a segunda residencia. Porque al fin y al cabo, en esa plataforma, el turista paga por el alojamiento y paga prácticamente igual que un hotel, con lo cual su comportamiento probablemente difiera, con lo cual quizá el planteamiento de tu trabajo debería ser diferenciar entre el turista que se aloja en alojamientos de mercado frente al turista que se aloja en alojamientos de no mercado. Y de hecho hay algún estudio, como bien sabes, que estudia, que a mí se me parece súper interesante, que estudia si un turista de segunda residencia que no paga alojamiento, porque va a su vivienda, si existe una reasignación de ese gasto que no realiza por alojamiento en otros sectores. Es decir, como no pago alquiler, o como no pago una habitación de hotel, si gasto más en museos, en comer en restaurantes, en otro tipo de actividades. Pero ahí estás pensando en uno que le prestan la vivienda. Que le presta la vivienda o que es propiedad, o es decir, al final, como tú no gastas en. Pero gastás igual en mantener la vivienda todo el año. No, Es decir, digo, me parece que la reflexión que decía Pablo también, me parece que habría que tener en cuenta esto, que yo lo mencioné rápidamente en la clase anterior, que es esto de que el turista de segunda residencia se puede transformar, llamémosle, en un productor del servicio turístico, ¿verdad? Porque uno dice, la gente tiene una segunda residencia, en parte la usa para hacer turismo él y en parte la alquila. Eso es muy. Aquí en Uruguay se usa mucho, ¿verdad? Hay mucha gente que es propietaria de segunda residencia, una parte la usa como segunda residencia y otra parte la alquila a segundos por Airbnb o por el mecanismo que sea, ¿verdad? Pero entonces, esto también genera una tipología particular, ¿verdad? Porque es un turista, pero además productor de turismo, digamos, ¿no? Ahí me quedé pensando en lo que él decía de irlo con la electricidad. Eso no aplica mucho en esos casos de que el propietario, no sé, viene en febrero y por ahí lo alquila por Airbnb en enero y si puede algún fin de semana. Por lo que decías tú también, lo que decía ella, ¿no? Que de gente que alquila durante el año, ¿no? O sea, propietarios que tienen la vivienda la usan los 3 meses de verano y después la alquilan durante el año. Ah, sí, también. Pero igual, digamos, el problema es el mismo, ¿no? O sea, la recolección de residuos también es un indicador, o el consumo de agua podría ser también, digo, ¿no? Cualquier tipo de consumo es un indicador, pero bueno. No sé si hay Bueno, más preguntas. movimiento dentro del país, pero yo tengo que ver de las finanzas, el banco, ¿viste? A ver, bueno, qué movimiento tienen. También, claro, también. No sé si hay más preguntas en la voz. ¿Alguien más? ¿Alguna Bueno, pregunta? no, Sí, agradecer acá. por Ah, no, la- acá María José, un segundo. Sí, Acá en el Zoom. Y bien, yo había agradecer la pedido, presentación, saludar a José disculpe, Carlos. María José, María José, ¿me escuchás? Sí, Danos un segundo que Benjamín perdón, quería. bien. a partir de lo último que mencionaban, disculpen, hay otro fenómeno que hay que distinguir. No todo el turismo de segunda residencia es igual. Están los que hacen segunda residencia y han comprado una propiedad que tiene 60 metros cuadrados, y hay segundas residencias que son chacras marítimas de 5 hectáreas o apartamentos de 300 metros cuadrados. Y los comportamientos son distintos y los gastos son distintos. Sociológicamente son públicos distintos. Entonces, yo entiendo lo que se señalaba de que siempre hay un problema donde poner el límite o todas las derivadas que van surgiendo. Pero el fenómeno es complejo
porque también incide sobre el trabajo. No es lo mismo el trabajo que se generaba con segundas residencias, donde el que arreglaba la electricidad en una vivienda era quien estaba desempleado entre abril y octubre, por ejemplo, a esas grandes torres donde los que vienen son empresas tecnológicamente desarrolladas para brindar los servicios. Y eso califica la mano de obra. Y no es lo mismo el jardinero de una torre que tiene un jardín de 100 metros cuadrados al que cuida esas chacras marítimas de 5.000 que tienen a veces hasta otras producciones adentro. Entonces, esto también tiene que ver con la segunda residencia, que no son homogéneas, ni por territorio, ni por el que contrata o tiene la propiedad. Gracias. Perfecto. No sé si ¿Alguna reflexión más? ¿Usted tiene alguna pregunta más, alguna reflexión? Yo diría, si querés lo que podemos hacer es enumerar un poquito cuáles serían los problemas abiertos que genera esta, ¿no? Esta discusión que tuvimos, ¿verdad? No, al final yo creo que, y aunque suene un poco mal, problemas abiertos probablemente todos. Es decir, volvemos un poco a la propia... Lo más importante, No, digamos, ¿cuáles serían los más importantes? yo creo que como problema en cuanto a la investigación, probablemente es, o de mi punto de vista, la falta de ella. Probablemente, para mí el principal problema es la falta de estudio. Claro, y ahora, por ejemplo, es verdad que con un número que va a salir ahora pronto, es verdad que ahí se solventa un poco o viene a colaborar porque van a salir varios trabajos de esta temática. Pero el principal problema es eso, porque a partir de ahí podemos descubrir y podemos encontrar patrones que nunca van a ser comunes, pero que probablemente nos van a ayudar a seguir un camino un poquito más común entre todos, ¿vale? Y luego, y como problemática principal, yo creo que es la falta de datos y sobre todo creo que la uniformidad de los datos. Claro. Es decir, no es lo mismo cuando uno pretende hacer un estudio comparativo, por ejemplo, entre España y Uruguay, es muy complicado. ¿Por qué? Porque los datos son tremendamente distintos. Incluso dentro de un país, en una región tiene unos datos que no tiene en otro. Entonces, probablemente la falta de datos también es lo que impide o probablemente determina mucho que no haya más trabajo, porque es complicado. Claro. Fuerte, digan fuerte. Falta de definición como Claro. porque si no se quedan datos, no hay interés en tomar como... Por eso los trabajos que hay son muy distintos unos de otros. Entonces, a mí me hubiera gustado mucho más extenderme en los resultados que hemos obtenido sobre el gasto, sobre el empleo, pero son tan distintos y tan heterogéneos que tendría que ir enumerando prácticamente uno por uno. Por eso decir, lo que he querido poner de manifiesto de alguna manera que habiéndolo son muy distintos y por eso os presentaba, digamos, esas comparativas de a lo mejor de 3 artículos para que se vea que no tiene nada que ver ni el horizonte temporal, ni el espacial, ni la metodología que se usa. Es que incluso ni las metodologías que se usan son las mismas, porque depende también muy mucho de la fuente de datos que tenga. Claro, claro. ¿Vale? Entonces, es tremendamente complicado y que no haya tanto estudio es verdad que no te marca tampoco un poco un camino a seguir. Sí, creo que, Bueno, por digo, acá saludar, felicitar la presentación a José Carlos, a Pablo, que hemos trabajado en estos temas. Varios trabajos hemos hecho para Uruguay. Acá estamos en clase de Administración del Turismo, la licenciatura en Turismo en el CURE. Y bueno, escuchando la presentación y todos los comentarios que han hecho, ya han surgido varias cosas que podríamos seguir trabajando, porque es un tema más que relevante, ¿no? Para el destino turístico de Maldonado. Así que bueno, bien interesante. Muchas gracias. No hay preguntas por ahora por los chiquilines, todavía son tímidos, pero para el próximo seguramente se animen. Muchas gracias. Gracias a vosotros, María José. no, yo creo que podría ser interesante, digamos, también empezar a ver alguna colaboración, o sea, hacer entender a los hacedores de política, a los planificadores, digamos, ¿no? Sea a nivel departamental que a nivel del país, la importancia de estudiar este fenómeno, ¿no? O sea, Por me parece que ejemplo, una de las cosas que revela el trabajo tuyo es que es un tema importante y que no ha sido estudiado. por ejemplo, Entonces sería importante de repente desde el Ministerio de Turismo, desde la Intendencia de Maldonado, que se apoyara la investigación de esto, ¿no?
Por ejemplo, como tú señalabas, ni siquiera la cuenta satélite del turismo Claro, ni siquiera te hace referencia. Claro, por Es ejemplo, decir, se habla siempre, la cuenta satélite del turismo no tiene en cuenta este turismo. no. O sea, de alguna manera debería ser interesante para los políticos porque de alguna manera, si tuviera en cuenta el turismo de segunda residencia cuando se evalúa el impacto del turismo, seguramente sería mayor a lo que se dice, que es, ¿verdad? Porque cuando se habla del gasto turístico en Uruguay, se está hablando del gasto turístico de los turistas, pero no de segunda residencia, ¿verdad? Así que yo creo que eso sería interesante. Y un poco también lo que decía Benjamín, me parece que sería importante hacer una evaluación clara y justa de cuánta inversión hay en segunda residencia, no solo en Punta del Este, o sea, en todo el país, porque me parece que, como dice Benjamín, la intuición que tiene Benjamín, y que es la misma intuición que tengo yo, es una inversión del orden de las grandes inversiones como fueron las papeleras. O sea, si uno mira solamente las torres que hay en Punta del Este, ¿no? Es que probablemente quizás la inversión en segunda residencia sea bastante superior en este caso a la inversión, incluso podríamos también hablar de la inversión que se realiza en hoteles, pero Seguramente es mayor. Seguramente aquí la inversión en segunda residencia es mayor que en hoteles. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, terminamos por aquí. Muchas gracias a todos por la participación. Sí. Sí, te las podemos mandar. Sí, las PPT, la presentación de José Carlos la dejamos disponible, ¿sí? Y el José trabajo en el que está basada esta presentación Está publicado ya. ya está publicado, así que también si alguien lo quiere, el trabajo se lo podemos mandar. Verónica, perdona que... No, le iba a preguntar solo a José Carlos si había habido algún cambio en la presentación o no, porque si no hubo ningún cambio, lo tenemos. Hizo algún cambio, sí. Hizo algún cambio, te la manda de vuelta. Mandan Y actualizado la dejamos quien disponible. quiera, ahí va, y quien quiera el trabajo, la presentación, manda un mensajito y Eso. la Y compartimos. como dijo José Carlos, va a salir un número especial de la revista Journal of Policy Research in Tourist, Leisure and Events. Va a salir un número especial sobre el turismo de segunda residencia con 6 o 7 trabajos, entre los cuales está el trabajo de que presentó José Carlos. Así que, digamos, lo otro que quiero anunciar ya la semana que viene, ¿verdad, Verónica? Presenta Lorena Ford, va a Sí, presentar ahí, un trabajo que hizo ella no me acuerdo, sobre el empleo, ¿es verdad, Verónica? sí, ya los dos siguientes seminarios nos apartamos un poquito de segunda residencia y nos vamos a meter en empleo. Va a estar Lorena presentando el informe de empleo turístico para Montevideo 2024 y ese va a ser presencial en Facultad de Economía acá en Montevideo, así que quien se quiera arrimar, va a estar la información Siempre por detallada en Zoom el igual también. seminario, siempre por Zoom, todos por Zoom. Y el siguiente, ahí viene un colega de México, ese va a ser solo por Zoom, que va a ser sobre la generación de empleo por el sector turístico en México. En México. Bueno, muy bien. Ya, digamos que ya anunciamos también, Verónica, ¿no? Que el seminario va a ser semanal, va a ser todas las Todos semanas, los en este miércoles, horario 10 de de la los miércoles a mañana. las 10 y vamos hasta fin de noviembre aproximadamente. Hasta el 19 de noviembre Hasta el tenemos 19 de agenda. noviembre. Sí. Bueno, ahora hablamos de eso. Bueno, muchas gracias entonces a todos y gracias Benjamín por estar y nos vemos el miércoles que viene. Chao, chao. Yo quería Chao, chao. consultar a quién le mandamos el informe del seminario. Eso me lo mandan a mí. A vos, Me lo está, mandan a perfecto. mí. ¿Ok? Bárbaro. Hacemos un informe, digamos, una carilla máximo, Lucía, ¿sí? Bien. O sea, y pongan allí, digamos, un resumen rápido de lo que se presentó, las preguntas que se hicieron, resuman un poco las preguntas también que se hicieron, ¿verdad? Y demás. El seminario queda colgado, ¿verdad, Verónica? Sí, vamos a subir todo al canal de YouTube y además, como siempre, está toda la información de todos los seminarios en la página web de Facultad de Economía. Podés mandar, cuando Está mandemos todo. la próxima invitación al seminario, Verónica, mandemos el link Mandamos de nuevo al todos los YouTube y eso. links Porque si directos. alguno quiere ver un seminario anterior, ¿verdad? También. Igual están al final, si ustedes chequean el mail, siempre abajo quedan linkeadas tanto la página de facultad como Instagram, Twitter, X, el canal de YouTube, está todo linkeado.
lo tienen ahí. Buenísimo. Muchas gracias a todos Bárbaro, muchas y gracias. nos vemos la semana que viene.